En el caso del magisterio venezolano, los docentes se congregaron en las afueras del Ministerio de Educación y además denunciaron que la ministra Yelitza Santaella no se reúne con ellos desde el pasado mes de noviembre. Maestros entregaron un petitorio a las autoridades del Ministerio de Educación en el que exigieron transparencia en el manejo de los recursos y respuestas a sus exigencias salariales. Porque siempre están echando la culpa al bloqueo, a las sanciones, y resulta que cada vez que dice algo así, sale a la vista un hecho de corrupción, uno peor que el otro. ¿Ve? Entonces no es justo que unos estemos pasando tanto trabajo que no tengamos ni siquiera con qué comer, con qué mantener a nuestra familia, mientras otros viven en la opulencia. ¿Eso es socialismo? Eso no es socialismo. Queremos respuestas concretas, queremos un sueldo digno, un salario digno que nos alcance y un contrato colectivo que se firme ya, un contrato justo. El señor Bartolo Muñoz se movilizó este lunes desde el estado Barinas hasta Caracas para sumarse a la protesta. Narró que tras 19 años de servicio, las condiciones actuales le han obligado a emprender en otros oficios para cubrir sus necesidades. A mí me ha tocado, pues yo también trabajo con torta, por ahí lo poco que, porque es que estamos en broma por todos lados, porque si es para vender una torta, pues entonces hay profesores que no hayan cómo comprarla porque igualito, ¿ven? Entonces al tener este problema lo tenemos todo el país entero, porque los comerciantes dependen de todos nosotros también para comprar un par de zapatos, una franela, comprar todo lo que necesitamos, entonces no alcanza la plata, ¿ven? En paralelo a la movilización de calle, dirigentes de Miranda, La Guaira y Distrito Capital presentaron la campaña Salario Digno Venezuela, con la que esperan continuar las medidas de presión hasta ser atendidos sus reclamos. En Venezuela estamos hablando de $5, eso es lo que da es vergüenza. O sea, yo soy uno de los que digo que el mundo tiene que enterarse que en Venezuela el salario mínimo son $5, por favor. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Respuestas concretas, y por eso vamos a seguir la presión, no solamente con este tipo de actos que son actos para organizar a la dirigencia y a los trabajadores, sino también con la lucha de calle, que por supuesto en el orden de la lucha pacífica. La estrategia es precisamente hacer una gran campaña, inclusive en la calle, donde incluyamos al sector, a la gente. Es un tipo de sindicalismo comunitario, donde vamos a hablar casa por casa con la gente, donde le vamos a entregar un papel, donde le vamos a decir al ciudadano venezolano que todos tenemos que luchar por el salario, porque resulta ser que el salario representa la vida. Gremios y sindicatos indicaron que seguirán en las calles como acción de protesta, ya que aseguran que su sueldo se devalúa más con el paso de los días. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La presunta autora del tiroteo que dejó 3 niños y 3 adultos muertos en un colegio de Nashville, Tennessee, Estados Unidos, este lunes tenía 28 años. Así lo confirmó la policía, que previamente había señalado que podía tratarse de un adolescente. La mujer, originaria de Nashville, falleció en un enfrentamiento con los agentes en el colegio privado cristiano Covenant School. El portavoz del Departamento de Policía de Nashville, Don Aaron, reveló en rueda de prensa que la presunta agresora entró en el colegio por una puerta lateral cargando 2 rifles de asalto y al menos una pistola. Aaron aseguró que la respuesta policial fue rápida y que tras acceder a la primera planta del colegio, los agentes escucharon tiros provenientes del segundo piso y decidieron subir. Allí se encontraron con la atacante, que estaba disparando, y 2 policías abrieron fuego contra ella. Aaron explicó que en un día normal suelen haber unos 209 alumnos en ese centro educativo, que cuenta con más de 40 trabajadores. La escuela donde tuvo lugar el ataque es un centro privado que atiende a alumnos desde preescolar hasta 6º grado. En lo que va de año se han reportado al menos 30 incidentes con armas de fuego en escuelas en Estados Unidos. Colombia y Estados Unidos iniciaron el diálogo de alto nivel encabezado por el canciller Álvaro Leiva Durán y el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken. Los temas a tratar durante este evento, que se realizará hoy y mañana, son asuntos relacionados con los dos países, entre ellos la lucha contra el narcotráfico y los grupos criminales. Otros de los temas de la agenda son oportunidades económicas, sociales y salud, diplomacia pública, medio ambiente y cambio climático, energía, minería e infraestructura, democracia, buen gobierno, derechos humanos y migración. Migración es un tema político para muchos países, para nosotros, para Estados Unidos, para México. Por eso el presidente ha
logrado convencer a México de la necesidad de celebrar lo más pronto posible una conferencia latinoamericana sobre el tema de migración. No solamente tenemos toda la migración proveniente de Venezuela, sino todo enrarecido con una serie de circunstancias que son nuevas y que tocan la seguridad del planeta. Leiva propuso convocar una conferencia latinoamericana contra el narcotráfico debido a la expansión que ha tenido en el continente este delito. El narcotráfico dejó de ser un tema colombiano. Hay una multinacional del narcotráfico que está golpeando el continente. Así lo vimos en el Ecuador recientemente en un solo día, 11 golpes causando muerte. Hablando con el presidente Lula, al día siguiente de su posesión le decía al presidente Petro, Brasil, el tema de la multinacional del narcotráfico. Tenemos que crear una multinacional de la inteligencia. No se descarta que después de estas importantes reuniones entre los dos países se dé a conocer información relacionada sobre la intermediación para el reinicio de los diálogos entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró profundamente entristecido por la muerte de migrantes en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, México, y pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. El diplomático ofreció sus condolencias a los familiares y seres queridos de los fallecidos. Además, las Naciones Unidas insistió en el compromiso de trabajar con las autoridades de los países donde se producen movimientos migratorios con el fin de establecer rutas más seguras, reguladas y organizadas. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a los migrantes de generar el incendio en medio de una protesta en el albergue. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Las autoridades de Guatemala confirmaron que 28 migrantes de este país fallecieron durante el incendio en México. Asimismo, informaron que iniciaron el proceso para contactar a familiares de los fallecidos y acompañar el proceso de repatriación. Además, aseguraron que se encuentran realizando una inspección para localizar a más personas de este país que se encuentren heridas o hayan sido trasladadas a hospitales posterior al siniestro. Por su parte, la Fiscalía General de México confirmó que otras de las nacionalidades de los migrantes que se encontraban en el albergue del siniestro estaban un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 13 hondureños y 12 venezolanos. Amnistía Internacional alertó sobre el presunto uso de la fuerza excesiva por parte de los cuerpos de seguridad de Venezuela contra quienes protestan en exigencia de mejoras económicas que han sido disuadidas con medidas que calificaron como represivas. Dentro del informe 2022 de la organización, alimentado por reportes de varias organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales, se destaca que la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave y no tenía acceso a atención médica adecuada. Pese a que el número de manifestaciones multitudinarias para exigir derechos civiles y políticos disminuyó, las autoridades reaccionaron con tácticas presuntamente represivas, más selectivas y sistemáticas, como utilizar el sistema judicial para acallar la disidencia y criminalizar a los defensores de derechos humanos, así lo puntualiza el texto. Además, el informe de Amnistía Internacional señaló que la práctica de las detenciones presuntamente arbitrarias seguía siendo generalizada y con frecuencia se infligía tortura u otros malos tratos bajo custodia del Estado. También llevaban a cabo desapariciones forzadas de corta duración como parte de ese patrón de violaciones de derechos humanos. La organización reiteró que existen violaciones de derechos humanos a mujeres debido a la persistencia de la penalización del aborto y a que no encuentran un enfoque de género dentro de las instituciones del Estado cuando acuden a presentar denuncias. Este martes se llevó a cabo una movilización de docentes contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López,
y la secretaria de Educación en Navonilla, motivado a que consideran los han despojado de algunos beneficios contractuales. Por la política nefasta de Claudia López y Edna Bonilla en materia educativa, que vulnera los derechos a la educación a las niñas y jóvenes del distrito, cerrando cursos y hacinando a los estudiantes con grupos de 45 o 50 estudiantes, lo que va en detrimento de la educación en condiciones dignas. Además, la Secretaría de Educación ha hecho oídos sordos al clamor del magisterio y de las comunidades educativas. Además de esos reclamos, aseguran que el pliego de peticiones no ha podido ser discutido con la administración distrital. No se ha querido sentar a negociar con la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación ADE, un extenso pliego de peticiones que va en defensa de la educación pública estatal y de los derechos laborales de los maestros. Esos señalamientos ya habían sido desmentidos por la secretaria de Educación. Que hemos promovido el diálogo como un ejercicio permanente para expresar y reconocer las diferencias y avanzar en la construcción de los acuerdos y en el fortalecimiento de las dinámicas escolares. Hemos mantenido los canales de diálogo abiertos con la organización convocante, a la que hemos propuesto sostener una conversación directa y franca en medio de nuestras diferencias, sin que ello signifique la afectación en la prestación del servicio educativo. Entre los manifestantes reconocen que sí ha habido diálogo, pero con mandos medios y no con las autoridades principales. Que nos escuche el pliego de peticiones a nivel distrital. Sin embargo, se ha ido dilatando los tiempos y no se ha cumplido. Hemos tenido recorte en muchas de las cosas que tenemos acá en el magisterio. Horas extras, ARL, profesionales que dan cobertura en la inclusión en las instituciones y hay todavía déficit de docentes en muchas instituciones. Se han cerrado cursos, se han entregado profesores porque pues al cerrar cursos sobran 3, 4 profesores, se disminuye la cantidad de estudiantes a que atender. Los refrigerios de verdad que son muy mal equilibrados, son de muy baja calidad. Además de eso se han cerrado proyectos. En el caso de mi colegio, el Alexander Fleming, la Orquesta Filarmónica de Bogotá tuvo que cerrar su proceso de formación con la excusa de que no había presupuesto. Este paro de 48 horas continuará mañana miércoles con una movilización al frente de la Secretaría de Educación de la capital colombiana. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. La plataforma unitaria ratificó su apoyo hacia el reinicio del proceso de diálogo con el oficialismo venezolano que tendría sede en México junto al Reino de Noruega y agradeció el interés de otros países porque esto se lleve a cabo. A través de un comunicado señaló que la oposición nunca suspendió el proceso y aseguró que el oficialismo mantiene una conducta que calificó de errática y por lo tanto ha impedido el avance y abordaje de temas fundamentales de la agenda acordada. Además, la plataforma unitaria manifestó que el reinicio del diálogo es fundamental para el rescate de la democracia, el respeto a los derechos humanos civiles y políticos de los venezolanos, el cese de las persecuciones, la libertad de los presos políticos, así como las elecciones libres y transparentes. Entre tanto, la cumbre anunciada por Colombia podría contar con la participación de Estados Unidos, de acuerdo con lo declarado por el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols. El funcionario recalcó que el gobierno de Estados Unidos no descarta el levantamiento de sanciones contra la administración de Nicolás Maduro como base en el desarrollo de las negociaciones con la plataforma unitaria. Cabe destacar que el levantamiento total de las sanciones es la principal exigencia de la administración de Maduro para continuar con la negociación. Cordial saludo. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Gustavo Petro celebró que Estados Unidos acepte la propuesta de una conferencia internacional en pro de los diálogos en Venezuela. Frente a este tema, consultamos a uno de los congresistas aliados de la bancada de gobierno en el Congreso de la República sobre qué le parece esta iniciativa de Colombia frente a un posible diálogo en Venezuela. Recordemos que ya inició en México, pero esta sería una nueva fase que incluso tendría el respaldo norteamericano. En la medida en que en la región
se establezcan diálogos para constituir y prevalezca la democracia. Estamos muy de acuerdo y debemos servir de puente para cualquier país. Creo que es un valioso aporte que hace el presidente Petro en servir de escenarios de encuentro para que se restablezca una verdadera democracia, y más para nosotros las zonas de frontera, que hemos vivido situaciones de lo que resulte de allí nos afecta a los pobladores de las zonas fronterizas. Entonces nosotros sí celebramos con mucha tranquilidad que venga Colombia y sirva de ese escenario exploratorio de diálogos con estos equipos internos que tiene tanto el presidente Nicolás Maduro y la oposición. Entonces muy contentos con ese asunto, y sobre todo para la zona de frontera, la decisión que se pueda tomar allí va a incidir muchísimo. Pero a pesar de esa visión, también hay sectores que tienen reservas sobre la propuesta, como en el Partido Centro Democrático. Porque lo que no puede pasar con el presidente Petro es que se convierta prácticamente en una réplica de lo que hizo el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que terminó legitimando internacionalmente a la dictadura venezolana y terminó dándole un balón de oxígeno. Esperamos que esa no sea la situación y que si Gustavo Petro va a propiciar esos espacios de diálogo aquí en Colombia, realmente sean para que Venezuela prontamente vuelva a la senda democrática. Uno sí ve al presidente a veces más preocupado de lo que pasa en el exterior. Vimos, por ejemplo, que se puso a tener unos intercambios, un rifirrafe, por decirlo así, con el presidente de El Salvador. Hemos visto que ha estado muy activo interviniendo en los temas del Perú, de Chile, de Argentina, etcétera, etcétera. Y uno sí quisiera que él se centrara en Colombia, porque realmente son muchos los problemas que nosotros tenemos y consideramos que el presidente no les está dando la atención necesaria. En vista de los avances de esta propuesta de Gustavo Petro, no se descarta que los diálogos que se iniciaron en México y están paralizados continúen, pero esta vez en Colombia. Desde Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio inicio a la segunda cumbre para la democracia, que reúne a 120 países que comparten valores democráticos como el respeto al Estado de Derecho y las libertades fundamentales. El mandatario estadounidense anunció que su país destinará $690 millones para promover la democracia en el mundo. Pensamos agregar $690 millones más de nuevo financiamiento para la iniciativa presidencial durante los próximos 2 años. En la cumbre participa el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien explicó que en los últimos años el mundo ha tenido retrocesos en materia de democracia. Se coartan los derechos constitucionales y se erosionan las libertades cívicas. La libertad de expresión es atacada, las voces disidentes son silenciadas y los defensores de los derechos humanos enfrentan persecución. Los presidentes de Colombia y Uruguay destacaron en la cumbre que en varios países del hemisferio hay debilidades en el sistema electoral, lo cual ha debilitado la democracia en el continente. Está previsto que en la cumbre, que concluye este jueves, activistas de la sociedad civil de América Latina que participan en diferentes foros visibilicen la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Desde San José, Donaldo Hernández de La Voz de América para BPI TV. Tras una visita a Caracas de 3 días, una delegación de la Unión Europea exhortó a la plataforma unitaria y a la administración de Nicolás Maduro a que retomen las negociaciones. Enrique Mora, vicesecretario general del Servicio de Acción Exterior y mano derecha del alto representante del bloque de 27 países para la política exterior, Josep Borrell, lideró los encuentros que tenían como finalidad buscar soluciones a la situación política y crisis social en el país latinoamericano. Mora sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, a quien le ratificó el apoyo de la Unión Europea para el proceso de diálogo político. Por su parte, Gil señaló que conversaron sobre propuestas en distintas áreas de cooperación y una nueva dinámica de relacionamiento entre Venezuela y los 27 países. El diplomático europeo también se reunió con la oposición, la sociedad civil y con representantes empresariales.
Familiares y abogados de los presos políticos denunciaron ante la Fiscalía General de la República las presuntas irregularidades cometidas por el juez Maximino Márquez, uno de los involucrados por un presunto caso de corrupción en PDVSA. La abogada y defensora de los derechos humanos, Teresli Malavé, indicó que según los datos de 4 organizaciones no gubernamentales, al menos un 40% de los casos de las personas que se encuentran privadas de libertad por razones políticas estuvieron bajo las órdenes del mencionado juez. Esto fue uno de los factores importantes para aplicar el patrón de violación de derechos humanos impuestos por el gobierno en contra de los presos políticos. Ayudó, colaboró y lo perfeccionó. En nuestra data tenemos 317 presos políticos y él tiene al menos el 40% de los casos de todo el país. La señora Rosalba Vivas, madre del capitán Leonard Eligio Briceño, involucrado bajo delación en la operación Gedeón, denunció que el juez Maximino Márquez no permitió la defensa privada en la causa de su hijo, entre otras irregularidades alegando presuntas órdenes políticas. Él a mí me dijo, yo sé que su hijo es inocente, solo que si Richard Alemán asume los cargos, yo suelto no solamente a su hijo, a otros que están allí que fueron nombrados. Pero si de no ser así, yo no puedo, porque es una orden política, es una orden de arriba. Me dijo, y usted sabe lo que yo le quiero decir. Si yo lo suelto, van a ser a mí a quien me van a poner los ganchos. Entonces yo le digo, ¿pero por qué si es inocente? Bueno, porque son órdenes de arriba. Asimismo, Eglis de Parada, esposa del preso político Enrique Parada, denunció que lleva 3 años preso en la cárcel de La Pica desde que fuera apresado el 24 de abril de 2020 en Caracas y trasladada su causa al estado Monagas. Mi esposo fue torturado, fue bolseado, le colocaron electricidad, fue golpeado aún a expensas sabiendo que él manifestó que él tenía una enfermedad de hígado. A ellos no les importó nada de eso, a él lo involucraron en un supuesto atentado contra Diosdado Cabello. Hasta la fecha se han realizado ya 2 juicios. El primero terminó con 21 audiencias y lo suspendieron por rotación de jueces. La Fiscalía nunca presentó ninguna prueba ni presentó ningún testigo que avalara lo que ellos estaban imputando. Actualmente vamos por un segundo juicio, vamos con 23 audiencias. Se han presentado el 100% de los testigos de la defensa. La Fiscalía solo ha presentado 5 testigos, de los cuales 5 testigos, 3 son actuantes. 2 de los actuantes dicen que no recuerdan el caso y 1 dice que no encontró nada criminalístico en los allanamientos que realizaron. En algún momento nos solicitaron $60.000, de los cuales nosotros no los disponíamos, y el caso continuó como está. No lo solicitaron los mismos funcionarios que estaban en ese caso, en aquel momento. Que si pagábamos $60.000, que no íbamos a estar inmersos, que los iban a soltar, porque muchos nos llevaron engañados con una entrevista, como fue en el caso de la señora, y mi esposo ni siquiera sabía por qué se lo estaban llevando. Bajo su cargo como juez contra terrorismo, Márquez conoció de 56 casos de presos políticos militares y 69 civiles detenidos por estas mismas razones. Por último, abogados solicitaron a la Fiscalía General de la República revisar los casos de los presos políticos por poder estar viciados o incurriendo en fallas al debido proceso. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El jefe negociador del gobierno en la mesa de conversaciones con la guerrilla del ELN afirmó que no será la delegación oficial la que se levante de la mesa a pesar de los múltiples hechos de violencia cometidos por el grupo armado. Hemos mandado comunicaciones a la delegación del ELN para mirar, digamos, primero si el ataque que produjo en Catatumbo es real y también el por qué están haciendo ese tipo de acción. Que no se compadecen, como le digo, por la presencia de militares en la mesa de negociación. Va a ser muy difícil, o mucho más difícil, porque se empieza a romper la confianza de la voluntad de paz del ELN. A pesar de la disposición del gobierno y la intención de que el diálogo avance, el negociador reconoce las afectaciones que ha causado a la guerrilla y que reportan las comunidades. Ha habido una serie de actitudes que, desde luego, no se compadecen con la mano tendida que ha tenido el presidente Petro y esta delegación en los distintos escenarios donde han transcurrido los diálogos de paz.
Patiño sugirió que el objetivo es que con la profundización de los acuerdos haya menos violencia en los territorios por parte del grupo armado. El espíritu que desde luego hay que crear es de confianza, porque además durante este proceso se ha planteado la necesidad de ir implementando los acuerdos que se van haciendo. Para crear ese clima de hostilidad hay que desactivar las acciones militares. Entonces, porque desde luego tiene que ser creado bajo un clima de confianza que se dé por un LLM donde las armas valgan menos y la palabra valga más. La reunión de Gustavo Petro con los delegados del gobierno en la mesa de conversaciones se llevará a cabo el próximo lunes con la finalidad de definir acciones cuando el grupo terrorista cometa alguna actuación criminal como la del día de ayer, que dejó 9 militares muertos y otros 9 heridos, de los cuales 2 están en estado grave. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Hemos precisado que 824 personas fueron asesinadas por policías y militares en el año 2022. El organismo policial más letal fue la Policía Nacional Bolivariana. Y resalto que esta policía está en un proceso de reestructuración desde julio del 2015, presuntamente para garantizar que actúe respetando los derechos humanos. Aunque se eliminaron las FAES, sigue siendo el organismo más letal. De las policías en componente nacional está el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que tiene la particularidad que es un organismo que asesina, pero además tiene la responsabilidad de investigar, con lo cual las posibilidades de impunidad son mayores. De las policías estatales, destacamos que la Policía del Estado Carabobo y la Policía del Estado Zulia son las policías con mayor letalidad. Esto nos demuestra que no hay diferencias ideológicas en la forma de actuar frente al delito en el país. En los dos casos las gobernaciones, una está vinculada al gobierno, otra está vinculada a la oposición, el resultado es lo mismo, alta letalidad. El informe detalló que los 5 estados con mayor cantidad de presuntas víctimas fueron Aragua con 135, Miranda con 117, Zulia con 100, Carabobo con 96 y Bolívar con 56 asesinatos. Los estados Aragua y Miranda desplazaron al estado Zulia, el cual durante varios años se caracterizó por ser el estado con mayor número de ejecuciones extrajudiciales. Además, solicitaron a las autoridades aplicar las sugerencias de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU en torno al respeto de los derechos humanos. Solicitamos a las autoridades que rectifiquen en sus políticas, que tomen en cuenta las recomendaciones que ha hecho la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y el Alto Comisionado de Derechos Humanos. La mayoría de los jóvenes que se asesinan en Venezuela son jóvenes entre los 18 y los 30 años. El 68% de las víctimas son los jóvenes de nuestro barrio. Por otro lado, el documento especificó que las características de las presuntas víctimas eran hombres en su mayoría con edades comprendidas entre 15 y 30 años y vivían en zonas populares. Provea y el Centro Gumilla documentaron que para 2020 se contabilizaron 3.034 víctimas, una cifra que disminuyó a 1.414 en 2021 y a 824 el año pasado. Sin embargo, el informe explicó que si bien este aspecto es positivo, no hay razones sólidas para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de la violencia policial y militar. Tampoco hay indicadores claros para señalar un cambio en la política de alta letalidad ni medidas eficaces para superar la impunidad. Esto debido a que el Estado no revela la información del número de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad. Durante una sesión de la Asamblea Nacional electa en 2020, Cabello explicó que esta ley consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado. Asimismo, reiteró que los bienes de origen lícito mezclados con bienes de ilícita procedencia serán incautados por el Estado. Cabello informó que todos los bienes incautados serán destinados a financiar el funcionamiento del sistema de protección de los derechos humanos del pueblo venezolano. El Estado deberá asegurar la existencia de mecanismos estrictos de supervisión con respecto a la administración de los bienes incautados y decomisados. Ya se crea el servicio, está creado
el servicio con una junta directiva, van a hacer un levantamiento de todos los bienes que el Estado está incautando en esta operación, pero que había incautado en operaciones anteriores y que se han desaparecido, que nadie sabe quién los tiene ahora, no vayan a decir no sabía, de la venta anticipada de bienes, destino de los bienes. Los bienes declarados en extinción del dominio público podrán ser enajenados a título oneroso por el Ejecutivo Nacional. Los recursos obtenidos de la enajenación de los bienes declarados en extinción de dominio serán destinados preferentemente a financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos de nuestro pueblo. Al mismo tiempo, advirtió a los jueces especiales de casos de corrupción que si se determina durante las investigaciones que están negociando con los implicados, se aplicará el mismo procedimiento que estos. Cabe destacar que la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó en primera discusión esta ley. Por otra parte, la Fiscalía informó que los dos nuevos detenidos por la trama de corrupción son Jacqueline Perico y José Lima, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco, con lo que suman 27 detenidos por estos hechos, de los cuales 16 son funcionarios del Estado y 11 empresarios. Rosa Rodríguez, ministra de Seguridad de México, señaló que 4 de los 28 heridos tras el incendio fueron dados de alta. En cuanto a las personas heridas, comentar que de las 28 que se encontraban hospitalizadas, 4 ya fueron dadas de alta, por lo que 24 continúan en atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Hospital General de Ciudad Juárez y también en instalaciones del ISSSTE. Decirles que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación acudió también a Ciudad Juárez para entrevistarse con las víctimas, colaborar en su identificación y brindarles asistencia a ellas y a sus familias. La fiscal Sara Herrerías aseguró que se determinará la responsabilidad de la empresa privada de seguridad que laboraba en el centro de detención en Juárez. Que existe una responsabilidad de quienes realizaban actividades de seguridad al amparo del contrato de la empresa mencionada, lo cual será esclarecido durante la investigación. Y también respecto del personal del Instituto de Migración. Por lo que toca a los mandos del Instituto Nacional de Migración, las diligencias para establecer cualquier responsabilidad derivada de los hechos delictivos que se investigan se habrá de determinar conforme al avance en el análisis de las conductas de cada uno de ellos y conforme se tengan elementos de prueba suficientes, se actuará en consecuencia. Por otra parte, un grupo de migrantes y familiares de las víctimas protestaron para solicitar respuesta por parte de las autoridades y buscar soluciones a su situación migratoria. ¿Qué podemos nosotros hacer para nosotros estar tranquilos aquí en su país y así poder darle, mientras nos sale la cita, una mejora a nuestra familia? ¿Qué propuesta él tiene y cómo podemos coordinar nosotros como migrantes de que nos apoyen, de que nos ayuden y de que nos bendigan? Porque tanto nosotros como México también tienen necesidad. Y yo no puedo decir que México me ha tratado mal, no puedo decir eso, porque aquí no paso hambre, porque aquí no duermo en la calle, aquí la gente ayuda. Es uno de los países más humildes del continente suramericano. México nos ha tendido la mano de la mejor manera. Sí, migración nos ha tratado de lo peor. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visitó este viernes la estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez. Sin embargo, no ofreció detalles de esta visita.